Y a las 3 de la tarde, 35 minutos, aquí en Colpensiones Se Cuida en Casa, tenemos un tema muy importante y también vamos a hablar de los cuidadores. Y para iniciar, démosle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Diana Carolina Rodríguez Díaz, neuropsicóloga, directora de programas de Lazos Humanos by Bersania, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, máster en psicología con énfasis en neuropsicología de la misma universidad. Doctora Diana Carolina, buenas tardes, bienvenida a Colpensiones Se Cuida en Casa. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa. Para iniciar, entonces, expliquémosle a nuestros oyentes qué es un cuidador. Bueno, cuando hablamos de un cuidador hay que saber que existen diferentes tipos de cuidadores y hay varias formas como los podemos clasificar o entender. Por ejemplo, podemos hablar de cuidadores que tienen un nivel de estudio y otros no. Entonces hablaríamos de cuidadores formales y cuidadores no formales. Los cuidadores formales, digamos que los que más se conocen es como el auxiliar de enfermería, pero existen muchos otros que tienen algún grado de estudio técnico, tecnológico, profesional, y también podríamos encontrar, por ejemplo, los gerontólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos y otros por el estilo. Dentro de los no formales, son aquellos que no tienen pues un estudio formal, pero por circunstancias de la vida los llevaron a cuidar. Y aquí hablamos de el familiar, hablamos de la pareja, por ejemplo, hablamos de los padres que cuidan a los hijos. También está el caso de la señora que se encargaba del servicio y ahora es cuidadora de adulto mayor o se convirtió en la niñera de los niños. También en muchos casos los vigilantes hacen acciones de cuidado. Por ejemplo, en el edificio donde yo vivo hay una persona con Alzheimer, por ejemplo, y el vigilante lo sabe y él llama a la familia cada vez que se quiere salir del edificio. Entonces, este también es un cuidador no formal bajo algunas instrucciones. Entonces, pues según el nivel de estudio podrían ser formales y no formales. Pero también podríamos hablar del tipo de familiaridad. Tenemos cuidadores que hacen parte del núcleo familiar, unos más cercanos como los esposos, los padres, los hijos, los nietos, y otros más alejados como los sobrinos, los tíos. Y en este caso podríamos, por ejemplo, tener una enfermera que tiene un nivel de formalidad en el cuidado, pero también es la hija o la mamá de alguien que está cuidando. Tenemos los cuidadores no familiares que no hacen parte de la familia, por ejemplo, las amas de llaves, y estas personas que no hacen parte de la familia. Y cuando hablamos de cuidado, pues dependen de si tienen estudio o no estudio, también del nivel de familiaridad, pero hay otra cosa muy importante y es el tema de qué tantas horas dedican al cuidado. Hay un cuidador que podríamos llamar primario, que es el que pasa más tiempo en las labores de cuidado, es el que uno relaciona como cuidador como tal, y él se encarga de todas las necesidades primarias que necesitan estas personas que tengan una necesidad o una dependencia. También están los cuidadores secundarios, que son estas personas que dedican una parte de su tiempo a sus labores, pero no están todo el día con ellos. Por ejemplo, puede ser en una familia la señora se encarga del cuidado del adulto mayor de lunes a viernes y los fines de semana le ayuda al esposo. Entonces este sería un cuidador secundario. Y están los cuidadores terciarios, que son aquellas personas que no están en el día a día en el cuidado, pero hacen labores que a veces uno no identifica como cuidado, que es llevarlo a las citas médicas, sacar los medicamentos, el vigilante que avisa que el adulto mayor no está allí, el terapeuta que hace ciertas actividades con ellos. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, el cuidado es más amplio que solamente aquellas personas que día a día están con el cuidado. De hecho, si lo vemos en una perspectiva mucho más amplia, el cuidador somos todos porque todos cuidamos de nosotros mismos y es algo que también se nos olvida muchas veces, que todos debemos ser cuidadores de nosotros mismos también, sino que uno cuando habla de cuidado casi siempre lo ve reflejado en otros. En general, pues todos estos tipos de cuidadores pues tienen como una disposición y vocación, un deseo, un impulso por cuidar, pero no siempre es así. En la mayor parte de las situaciones, sobre todo cuando hablamos de adulto mayor, es las situaciones del día a día que los llevaron a que tuvieron que cuidar y no fue algo que decidieron. Cuando un cuidador no toma esta decisión de cuidar, sucede que
que le cuesta un poco dedicarse al cuidado y que esto sea algo consciente, y hay mayor como sobrecarga o cansancio para este tipo de cuidadores. Entonces, por esta razón, pues, aunque todos somos cuidadores, es importante que ser capacitados, ya sea en la gestión emocional, que a veces es lo que más determina este tipo de habilidad, y es que de la apropiada gestión de las emociones depende que el cuidado se convierta en un sacrificio o que se convierta en una oportunidad para crecer como persona en paciencia, en autoconocimiento y todas estas cosas. Y aunque existen muchos tipos de cuidadores, es importante que el cuidado sea una decisión y no una obligación, porque cuando es una obligación se vuelve más pesada todas estas acciones del cuidado. Por supuesto, y esto sí que hay que prestarle mucha atención. Ya nos está comentando algunas diferencias a partir de su cercanía con la persona o su nivel de estudios, pero para resumir, y si lo podemos hacer casi que para reunirlos a todos los cuidadores, ¿qué características son fundamentales a la hora de realizar esa labor? Listo, pues lo primero cuando uno habla del cuidado de otras personas, lo fundamental es que en lo posible sea una decisión, o sea, que sea algo que yo deseo hacer. Y estos cuidadores pues tienen estas características de ser pacientes, ser personas tranquilas, ser personas muy creativas, porque un cuidador todos los días son diferentes, todos los días cambian y hay que resolver situaciones inmediatamente. Situaciones unas más complejas que otras porque pueden estar asociadas a la vida como tal. Por lo tanto, también el manejar las situaciones con mucha, digamos, alegría y también con mucha tranquilidad, porque pues es súper necesario como en esas situaciones de a veces que nos ponen en extremos. También digamos que una de las cosas, un cuidador puede aprender, digamos, a alimentar a otra persona, a bañarlo, todas estas cosas que son del hacer. Pero cuando hablamos del ser como persona, deben ser personas que puedan o tengan la capacidad de gestionar las emociones, de manejar el tiempo, que sepan que cuidador que se cuida siempre cuidará mejor, porque hay muchos cuidadores que descuidan su cuidado por cuidar a los otros. Y esto sería como lo importante, la parte de gestión emocional, porque si no, pues como les decía al principio, el cuidado se convierte en un sacrificio y debe ser más bien una oportunidad de crecimiento como persona. Entonces, en general, un cuidador debe desear o haber deseado ser cuidador y tener esta habilidad de gestionar las emociones, porque lo otro se aprende. Existen muchos cursos donde pueden aprender todas las herramientas para cuidar, pero esa es parte del ser, es más complicada de aprender. Parte de la vocación, por supuesto. Sí, ¿Cuáles señor. podrían ser esos signos de alarma que demuestran que un cuidador estaría en una situación de riesgo o estaría en riesgo en general? Listo, cuando hablamos de situación de riesgo, estamos hablando de algo que es muy conocido, que es el síndrome del cuidador quemado, ¿sí? Que es ya un extremo, digamos, del cansancio de este cuidador. Existe una herramienta que se llama la escala de sobrecarga de Sarit, que nos mide qué tanto, o sea, en qué nivel de quemamiento hay, y ellos definen 3, leve, moderado, severo. Cuando no tenemos acceso pues a esta sobrecarga, a este test de sobrecarga, es importante identificar en qué nivel puedo estar. Entonces, digamos, cuando estamos en las etapas iniciales del quemamiento, uno lo identifica es porque hay cambios emocionales. Entonces, ¿cuáles son estos cambios emocionales? Al principio puede que ya no sea tan paciente como antes, que me irrite por todo o que sea mucho más sensible, que es lo que llamamos la habilidad emocional, que me da tristeza más por las cosas, que no tenga, digamos, esa habilidad de la autocrítica, que alguien me diga, no, mira, si lo haces de esta manera, pues sea mejor, y yo entro como en ira o en molestia. Entonces ese es el primero, o sea, cuando empiezo a ver cambios emocionales. Ya el segundo nivel, ya cuando, digamos, uno no le pone atención de que en efecto hay una sobrecarga del cuidado, en este segundo nivel lo que encontramos es cambios a nivel de habilidades mentales, como la capacidad para concentrarme o la capacidad para planear, razonar y organizar las cosas.
entonces me cuesta más atender y planear las cosas. Si aún no le ponemos atención, ya pasaríamos a un tercer nivel. En ese tercer nivel es donde ya hay somatización. Cuando uno no gestiona adecuadamente las emociones, va a somatizar esas emociones y la convierte en enfermedades físicas. Las enfermedades físicas más comunes de somatización están relacionadas a nivel digestivo, como las gastritis, el colon irritable, o a nivel ya de cardiovascular. Entonces, subidas de tensión, dolores de cabeza y migraña. Entonces ahí hablamos de esos 3 niveles de riesgo. ¿Quiénes están en mayor riesgo? Digamos, hablando de los tipos de cuidadores que hablaba al principio, de todos, el cuidador familiar y primario. ¿Por qué? Resulta que este cuidador familiar y primario no es lo mismo ser un cuidador familiar que no familiar. El cuidador familiar está más en el día a día enfrentando emociones de duelo, de pérdida de esta persona, está en el día a día afrontando la situación de ver a la otra persona a la que amas o la que quieres en una situación complicada, y todo esto hace que la sobrecarga del cuidador familiar sea mucho más grande que de un cuidador no familiar. Es por ello que un cuidador familiar necesita más horas de descanso que uno no familiar. Esto es muy importante, esto para que todos lo tengamos en cuenta. Es Diana Carolina Rodríguez Díaz, neuropsicóloga, directora de programas de Lazos Humanos by Bersania. Doctora Diana Carolina, gracias por estos minutos con Colpensiones Te Cuida en Casa. Mucho gusto.